Bienvenidos a todos, Baruch Hashem, que están aquí. Gracias por acompañarnos. Es un placer recibirlos y recibir a la gente nueva que se suma. Un queridísimo alumno y amigo que es Elian Astraf. Baruch Haba, querido Elian. Que siempre estés bien y con buena salud y me alegro mucho que estés con nosotros. Mamash Baruch Haba. Estamos muy contentos. Bien, bueno. Con el permiso de todos ustedes, vamos a estudiar hoy nuestra Perashat Shavua, que saben todos ustedes, estamos separados de la Golá. A partir de ahora, este Shabbat, la Golá está leyendo la Perashá anterior, porque el Shabbat pasado para la Golá fue Yom Tov Sheini de Shavuot, y por lo tanto leyeron la Perashá relativa al segundo día festivo de Shavuot, mientras nosotros ya estábamos en Perashat Naso. Y entonces, a partir de ahora, eventualmente, bienvenido Ariel, lo estaba extrañando ya, que no participaba en los shiurim. ¿Está todo bien, Ariel? Shalom Rab. ¿Cómo le va? ¿Bien? De bien. Bueno, qué alegría de verlo. Yo pensé que no quería estudiar más con nosotros. Ha sido un poquitico complicadita, Rab, pero bueno, allí ya ¿Quién? estamos ya. ¿Quién está complicado? La semana fue un Ah, poquitico complicadita. bueno, si la Sí. semana, pero temas de salud, no. No, todo No. bien, Baruch Hashem, todo bien. Bueno, me alegro. Que Todo. esté todo bien, que no se complique nada. Gracias, Rab, No, gracias. bienvenido, una alegría poder verlo. Eh, bien, entonces decía que en la diáspora están leyendo ahora Perashat Naso y nosotros ya nos fuimos a Perashat Beha'aloteja. Quiere decir, vamos a tener un desfasaje hasta que volvamos a unirnos en la lectura de la Sagrada Torah. Nuestro Sheur de hoy, en este tiempo de Sivan que termina con los 7 días que siguen a Shavuot, hoy es 13 de Sivan, ya vamos a estudiar nuestro Sheur, como siempre, de Lul Nishmat Abraham Ben Celia, Zichrono Libraja, Abraham Tito Kataife Ben Itzhak, Zichrono Libraja, Rachel Batleiv, Zichrono Libraja, Meir Newach Ben Amelia, Zichrono Libraja, y sumamos también por muchos años a la mamá de nuestro querido Daniel Cherkansky, la señora Rachel Weitzman Bat Israel, que a Kadosh Baruj Hu le permita recordarla eventualmente por muchísimos años y hacer mitzvot por ella. Muy bien, Perashat Beha'aloteja nos enfrenta a un escenario muy particular. Como siempre, cada Perashá es un desafío de poder entender la vida, ¿no? Porque en nuestra Perashá hablamos del trayecto del pueblo judío en el desierto. Nos empezamos a mover. Masá a Mahanot. Quiere decir, será el tiempo de alejarnos del Ar Sinai, donde estuvimos casi en esa incubadora por espacio de un año, y de una u otra manera, el Ar Sinai representó para nosotros casi la gestación, ese centro uterino donde se gestó el pueblo de Israel, donde el vínculo entre el pueblo judío y su creador fue un vínculo realmente único, más allá, obviamente, de los altos y los bajos. El Har Sinai conoció la revelación de Kadosh Baruj Hu única a todo el pueblo de Israel y también conoció la confección del becerro de oro. Pero ¿saben qué? Esos altibajos representan la naturaleza del hombre. Y a veces podemos encontrarnos en un escenario donde tocamos el cielo con las manos y de repente nuestras manos se hunden en la más de las profundidades de la tierra. De una u otra manera, nosotros somos seres humanos y a partir de allí no justificamos ninguna caída, pero que no hay ninguna duda que gracias a Dios, gracias a Él, cada caída también tiene Kinafalti Kamti. Porque me he caído, es que también me he levantado, me he superado. Entonces, sepamos, por cierto, de que
el camino que ahora se propone, nuestra perashá de Bejalotejá, es un camino complejo, porque este viaje es un viaje hacia la tierra de promisión. Es poco el tiempo que nos falta para llegar, tan poco que nos vamos a dar cuenta cómo a veces somos productos del fracaso. ¿Por qué a veces fraguamos con nuestras propias manos el fracaso? Y por eso se me ocurrió hoy de pensar en este masá, en este viaje del pueblo de Israel y poder imaginar nuestra vida, porque cada uno de nosotros desarrolla un viaje, no solamente geográfico, ¿no? Dejar nuestros países de origen, llegar a esta bendita tierra. No, hay un viaje cotidiano en la vida de la persona, en los emprendimientos que hace, en los proyectos que tiene, en los proyectos que sueña, en la conformación de su familia, en lo que representan sus hijos, en lo que representan a veces todos sus altos y sus bajos. Y entonces quería compartir con ustedes algunos de estos pensamientos pensando en la perashá de hoy, Bejalotejá. Quería hablar de lo que era el Anán, como hablaba recién con los niños, que representaba la nube. Y decimos entonces que nuestra perashá se refiere al viaje de Am Israel por el desierto, y se nos dice que ese viaje fue dirigido, gracias a Dios, por el Todopoderoso. ¿Cómo era esa manifestación? Una Anán, una nube diferente a lo que nosotros imaginamos, que se cernía sobre el santuario portátil, sobre el Mishkan, que había sido construido en el desierto. Estudiábamos en esta semana, en esta iniciativa que ha tenido nuestro querido Moré Yosef, en el cual también tenemos 5 minutos de alajá y por otro lado 5 minutos de Torah. Enseñaba esta semana algo que realmente, a pesar de que el texto es muy simple, es un texto que conmueve. Dice la Sagrada Torah en Be'alotejá, Ulfi he'alote anan, me'ala oel, be'jarehen isle'u bene Israel. ובמקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. ¿Qué dice la Sagrada Torá? Cuando la nube se elevaba de sobre la tienda, los israelitas, el Am Israel, retomaba su marcha. Y allí donde reposaba la nube, donde quedaba la nube, entonces allí mismo se detenían los israelitas para acampar. Y el versículo subsiguiente conmueve más. Al pi Hashem, Israú bene Israel, de al pi Hashem Yaham, Kol Yemei Asher Ishkon He'ana. Por la palabra de Hashem se ponían en marcha los bene Israel, y por la palabra de Hashem se detenían para acampar. Ellos continuaban acampando en ese lugar todo el tiempo que la nube permanecía sobre el tabernáculo. Qué interesante. Al pi Hashem Israú, Bene Israel, de al pi Hashem Yaham. Por la palabra de Hashem. Y ahora la Torah repite esta frase. ¿Dónde? Nomás, 2 versículos después. Por orden de Hashem se detenían y por orden de Hashem se ponían en marcha. Lo vimos arriba. Por orden de Hashem se detenían y por orden de Hashem reanudaban la marcha. Cuidaron el mandato de Hashem conforme a lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Entonces, la verdad, tengo versículo 18, al pi Hashem, versículo 20, al pi Hashem, y versículo 23, al pi Hashem. ¿Qué pasa? Lo entendí perfectamente. Una sola vez ya me alcanzó para entender todo el escenario. ¿Por qué repetir las mismas palabras 3 veces? Es la pregunta del millón, diría. El mensaje es sumamente claro. La primera vez que se declaró que el itinerario del pueblo judío es a través del desierto, sus movimientos, así como su estancia, fue determinado por Hashem. Todos lo entendemos así, ¿verdad? Bueno,
Ninguna repetición, obviamente, es casual. La Sagrada Torá no tiene escenarios repetitivos. Cada palabra tiene un motivo. Cada reiteración tiene otro motivo. Y en última instancia, nosotros debemos descubrir ese escenario. Y permítanme entonces irme a los pensamientos de los sabios, porque no hay cómo aprender de ellos. Y a veces cuando uno puede discurrir en medio de la semana, en las horas de la noche, más tardías, y poder descubrir a uno y al otro y al otro, uno dice, caramba, qué riqueza interpretativa. Permítanme compartir con ustedes esto. Esta reiteración 3 veces acerca de los mismos hechos, al pi Hashem y Saúbe al pi Hashem y Ahanu, por la palabra de Hashem se ponían en marcha los israelitas y por la palabra de Hashem se detenían para acampar. Todo esto, que se repite 3 veces, insisto, lo dice no por casualidad. Y quiero invitarlos a recordar al Rab, al Or HaHaim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Atán, este sabio que nació en Meknès, en Marruecos, en 1696 y falleció en Jerusalén un 7 de julio de 1743. Permítame decirle nada más que fue uno de los más prominentes sabios de la judería marroquí, Rabbi Haim Ben Atán. Su comentario es Or HaHaim, y todo el mundo lo llama a él por su comentario, Or HaHaim HaKadosh. Bueno, quieren ver, ¿qué dice el Or HaHaim HaKadosh? Explica el Or HaHaim HaKadosh en su afamado comentario que estos 3 pesukim, o estas 3 repeticiones, representan, presten atención, 3 estados de conciencia en relación con la guía y la conducción de Dios en la travesía de los judíos por el desierto. 3 estados de conciencia, 3 niveles. La nube, que es la presencia inefable del Creador, puede haber determinado su viaje, pero había 3 maneras de relacionarse con esta verdad. Wow. Y aquí entonces entremos a discurrir en el Or HaHaim HaKadosh. Dice el Or HaHaim HaKadosh, la primera vez que la Torá hace la declaración al pi Hashem y Ahanu al pi Mishen Esau, es para afirmar un hecho objetivo. ¿Cuál es eso? Dice el Or HaHaim HaKadosh, el pueblo de Israel se trasladaba por la palabra de Dios y acampaba por la palabra de Dios. Algunos de ellos pueden no haber prestado atención a las nubes o incluso pudieron pensar que el cambio de las posiciones era una cuestión de azar. Sin embargo, su falta de conciencia no alteró la verdad. Fue, no lo dice el Or HaHaim, esto lo digo yo, fue el GPS, el sistema de posicionamiento de Dios. God, position, ¿sí? System. GPS es eso, ¿no? El que nos guió por el desierto. Entonces el Am Israel, dice Or HaHaim HaKadosh, a veces era una cuestión mecánica. No prestaron tanta atención a eso. No prestaron atención a la nube. O que eventualmente todo lo que pasaba era una cuestión por azar. Pero, sin embargo, dice el Or HaHaim HaKadosh, esa falta de conciencia no alteraba una verdad. Ellos sabían que Hashem los guiaba. Por lo tanto, sin prestar atención, sabían que Hashem los estaba guiando. Y vaya que eso es, para mí, un escenario importante como para poder compartirlo con ustedes y poder entenderlo
junto con ustedes. Esa sería la primera actitud. La segunda declaración, cuando repite ese concepto, nos informa de una conciencia más profunda que invadió al pueblo judío en determinado momento. Aquí aparece Rabbi Moshe ben Nachman, el Ramban, otro de los grandes estandartes. Vivió en Gerona, 1194, cuando nace, falleció en Eretz Israel en 1270. Una obra impactante del Ramban, no solamente sobre la Sagrada Torá, también con comentarios que involucran la mística judía y por supuesto sus conceptos sobre el Talmud. Todos ellos son juristas, son rishonim. Y aparte, una elucubración genial. Dice Ramban, aunque podía ocurrir que el pueblo se sintiese extenuado y agotado, podía pasar, y quería quedarse más tiempo en un lugar, o incluso si estaban disgustados con el lugar y querían seguir adelante, ellos renunciaron a sus deseos y guiaban sus movimientos por medio de la nube. Este es el comentario del versículo del capítulo 9, versículo 19. O sea, la segunda mención. O sea que, de acuerdo a Ramban, ellos eran plenamente conscientes del hecho que debían subordinar sus preferencias a la voluntad de Dios, dictando su viaje. Y esto es diferente a lo primero. Acá había conciencia. Se sabía. Yo podía decir, no, pero estoy bien acá. Llegamos a un lugar donde había oasis, había árboles, había sombra, había frutos. Y sin embargo, había que movilizarse. En última instancia, bueno, esos pasos por el desierto, esos pasajes por el desierto, tenían, obviamente, que ser subordinados a la voluntad de Dios. La tercera declaración nos conduce hacia otro nivel. El pueblo judío, nos está diciendo la Sagrada Torá, no tienen sus propias preferencias. No les importaba acampar y sentirse obligados a seguir adelante. ¿Qué querían? Esta posición dice que su deseo era servir exclusivamente como conductos para el curso de Dios, el curso que Dios había preestablecido, abrazando uno a uno los destinos que el Todopoderoso había preparado para ellos. No hay expresión de voluntad por parte del pueblo hebreo. Era una entrega total a su Creador. La visión personal o colectiva del pueblo se alineaba perfectamente con la visión que Dios tenía para ellos. En esta posición, obviamente, volvemos a coincidir con el Ora Haim HaKadosh, eventualmente, y con el Ramban. Independientemente, cada uno trabaja esa misma idea. Por eso me lo citamos. Entonces, la pregunta que llega a nuestro corazón es, y nuestro escenario interior, es que esta travesía, este camino por el desierto, es una metáfora de nuestros propios viajes de hoy, tanto como individuos y tanto como integrantes de un pueblo, como es el pueblo de Israel. Una nube que se cierne sobre cada uno de nuestros viajes y nos guía individual y colectivamente en la vida. Claro, si me aferro al Ora Haim HaKadosh, eventualmente puede ser que no me percate, que todo sea una cuestión de azar, aunque yo sé que mi GPS está comandado por Dios. El otro es, la verdad es que me hubiera gustado quedarme acá, pero me tuve que movilizar. El tercero es,
lo que Akadosh Baruj Hu establezca, ese es mi destino. Son tres niveles completamente diferentes, queridos. Vayamos entonces un poquitito al Hasidut. Pues cuando queremos encontrar también el recorrido de lo espiritual, el marco de lo, diría, de lo psicológico, como siempre explico en Perashat Shavua, puedo recurrir entonces al Hasidut, entre otros. El Baal Shem Tov, fundador, Rabbi Israel Baal Shem Tov, fundador del movimiento del Hasidut, que vivió entre 1698 y 1740, no muchos años, lamentablemente, enseña que hay un GPS divino, celestial. Así nos lo dice él en sus palabras, ¿no? Instalado e instilado en el alma de toda criatura, guiándolo a través de los tortuosos caminos del desierto de la vida. Ahora, nos corresponde a nosotros elegir de entre estas tres perspectivas mencionadas más arriba. En el primer estado de conciencia, uno está separado, desprendido de esa gran foto de su vida. Nuestro viaje sigue estando determinado por Hashem, pero la verdad nos está eludiendo, se nos escapa. Seguimos, vamos, avanzamos. En su imaginación, la persona siente que está aislado en una burbuja de un universo vasto y carente de sentido. En esencia, es indiferente a sus luchas y triunfos. Es una vida que carece de un relato. Carece de un relato. Y eso es el primer antagonista de la condición judía. Lo primero que fuimos ordenados en hacer tras la redención es contar. Todo aquel que logra incrementar el relato es una persona que merece, que vale la pena que esa persona sea alabada. Por lo tanto, la persona a veces se siente como completamente aislada. Y entonces carece de un relato. Sin embargo, dice, a diferencia de su GPS terrenal, que la persona tiene la opción de ignorar, se enoja con él o lo apaga, el GPS celestial sigue guiando, aunque su voz permanezca inaudible. Hay algo que lo sigue guiando a la persona, pero no lo escucha. Pero él sabe, es consciente de eso. Se ha peleado con su GPS terrenal. Por lo tanto, este nivel es un nivel, obviamente, que yo estoy como mirando cómo pasa mi historia, pero no puedo ser el protagonista de mi historia. Interesante. A veces sentimos que nos pasan ese tipo de realidades. Y a veces sentimos que vivimos una vida que no es la vida que nosotros queremos vivir. Y eso es cuando, obviamente, nos refugiamos en el Imirtze Hashem y no nos damos cuenta que Hashem verdaderamente quiere. Pero los que tenemos que sintonizar el camino somos nosotros. En el segundo y más alto estado de conciencia, la persona se da cuenta de una verdad ineludible, que nos presenta la vida de cada uno frente a un conjunto específico de desafíos y oportunidades. Cada uno de nosotros tiene una misión para la que nuestra alma fue enviada aquí abajo. Lo estudiamos en el show de la tarde hoy, justamente. Cada uno tiene una misión. Y esa es la que tiene que cumplir. Una shlichut.
si uno quiere tomarla en hebreo. Cada uno de nosotros ineludiblemente tenemos una estructura. De modo que cada encuentro y cada experiencia es un componente indispensable de una gran sinfonía cósmica que se extiende por todo el universo. Todo lo que yo hago tiene eco, en paralelo y en alto. Todo lo que la persona hace tiene eco. Todo, absolutamente todo. Uno está consciente de ello y casi nos sometemos a ello a menudo a regañadientes, subordinando nuestros propios sueños a Dios. Porque obviamente la persona necesita ser protagonista y está tan consciente de ese protagonismo que a veces quiere ser solamente él. Y por eso digo, nos sometemos a todo eso a regañadientes, subordinando nuestros propios sueños a Dios. El caso segundo era, la verdad que me hubiera gustado quedarme acá, pero me tengo que movilizar. A veces tenemos que renunciar a determinados desafíos y oportunidades. Y no nos damos cuenta por qué. Y decimos, no, llegamos a una conclusión, que es, si esa es la voluntad de Dios, eso es lo que haré. En el tercer y más profundo estado de conciencia, alineamos nuestras ambiciones, nuestros sueños y metas con las de Dios. Ahora sí estamos en esa línea. Uno va más allá de la percepción limitada, estrecha, de la vida que debemos tomar y permite entonces al núcleo de la realidad, el Todopoderoso, configurar el curso. Él es el que establece el camino. Superarnos a resistencias, evasiones y dejar pasar la oportunidad y prepararnos a abrazar la vida con un abrazo de oso, como se dice. Quiere decir que nosotros podemos vencer todo ese camino, resistencias que son permanentes, evasiones, no ser parte de eso, dejar pasar la oportunidad. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces dejamos la cosa? Y prepararnos a abrazar la vida con un abrazo de oso. El abrazo de oso es un abrazo que no es real, porque es un abrazo muy complejo, diría yo. Pero cuando el hombre va al encuentro de Dios, donde quiera él desea ir, allí me debe encontrar. Así dice el mundo del Hasidut. Si yo quiero ir al encuentro de él, allí me habré de encontrar. Nuestro Bet Midrash, tenemos un paroje de un varón muy pequeño, muy humilde, que dice Betzeti likrateja, likrati metzatija. Quiere decir, cuando salí a tu encuentro, a mi encuentro yo te hallé. Lo dijo Rabbi Yehuda Halevi, por supuesto, en uno de sus poemas más sonados, más hermosos. Betzeiti likrateja. El hombre que sale al encuentro de Dios. Likrati, a mi encuentro yo te hallé. Eso es no coincidencia. Eso es lo que se llama el encuentro. Likrat. Lejado de Likrat Kala. No es casual que Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz compuso este poema diciendo, dejado de Likrat Shabbat. Vayamos, amado mío, al encuentro de la novia. Porque cuando pueda ir, allí me habré de encontrar yo también. Claro, esto lo digo porque a veces nos gustarían otras rutas y destinos alternativos. El GPS de Akadosh Baruj Hu nos lleva a través de carreteras extrañas y complejas. A menudo prefiere los caminos de tierra que las rutas pavimentadas.
pero podemos pasar el resto de la vida luchando contra la realidad. ¿Existe una existencia fuera de la realidad? ¿O la persona tiene el valor de escuchar ese call de mamá de acá, esa voz silenciosa y delicada que escuchó Eliyahu Anabí, que lo pueda guiar a través del desierto hasta la tierra prometida? Eliyahu Anabí es tal vez el escenario más profundo, donde él está en el desierto y dice de repente un ruido, un terremoto. Lo verdad, Hashem, Dios no está en ese movimiento. De repente, un fuerte viento, lo barrúa, tampoco en la tempestad. De repente, un fuego, lo baesh, tampoco en el fuego voraz. Y después de todo eso, dice Eliyahu Anabí, Kol tu mamá de acá. Una voz silenciosa, casi inaudible, y de acá, fina, delicada. Parece ser que allí está la presencia de Dios. Claro, ¿cómo hacer que estos niveles auditivos, nuestros umbrales auditivos, puedan percibir? Veamos a una de las eminencias de la modernidad, Rav Shimshon Raphael Hirsch, Zecher Tzadik Lebraja, Frankfurt, Alemania, 1808-1888. Dice Rav Hirsch, esta es la enseñanza de la migración en el desierto, y de la cual debemos haber adquirido para siempre la devoción que nos hace seguir a Dios por todas partes. Parece ser que ese es el momento en el cual la búsqueda de Dios es una constante. Et paneja Hashem abakesh. Porque los desplazamientos de la columna divina parecían incomprensibles a nuestros padres, dice Raúl. Se trataba a veces de abandonar rápidamente un lugar que les era querido, y había que aceptar con valor, siempre renovando los órdenes de Hashem, dejándole constantemente el cuidado de dirigir su existencia, aunque fuera para ir tras fines absolutamente extraños y por caminos inconcebibles. Claro, esto es lo que dice Raúl. Esperad aquí, me Hashem. Rav Hirsch está citando a David Amelech. Mis caminos, misterad aquí de Hashem. Mis caminos quedan ocultos de Hashem. No sé lo que Él quiere para mí. Misterad aquí. Aderech Sheli, Torah, misterad, está oculta. Y no puedo saber dónde, cómo. El milagro de estar aquí hoy, en Eretz Israel, todo puede pasar por una decisión que hemos tomado, con seguridad. Pero solamente nosotros tomamos la decisión. No lo sé, yo no lo podría afirmar. Cuando uno ve la hermosa definición que regala el profeta Yirmiyahu a relatar el vínculo entre Am Israel y Hashem, cuando dice, Zahar Pilach Chesed Neurai, Ahavat Kerulotai, Lechtech Aharai Bamidbar, Be'eretz Lo Zeruah. Allí al comienzo de Yirmiyahu dice, y vino a mí la palabra del Eterno diciendo, ve y clama en los oídos de Jerusalén. Me acuerdo a favor tuyo de la ternura de tu juventud, el amor de tus desposorios esponsales, de cómo fuiste detrás de mí en el desierto en una tierra que no fue sembrada. Tiene gratitud al pueblo judío y se lo dice en boca de Yirmiyahu. Y entonces, cuando ahora miramos hacia atrás, justo en esta perashá de Behal o Tejá, se nos habla también en Perashat Naso de Pesach Sheni también, ¿no?
Perdón, el mensaje no lo puedo ver. Un minuto. No, no lo puedo ver el mensaje, perdónenme. Es un mensaje de Elian, dice, a veces es difícil tomar decisiones y no sabemos escuchar al Eterno cuando nos habla. Claro, bueno, eso es por supuesto que es así. No hay ninguna duda, querido Leán. Es muy difícil escuchar porque la voz es una voz muy delicada y muy suave. Entonces, a veces, cuando nos damos cuenta retroactivamente, ¿no? Y ese es el aprendizaje que tiene el ser humano, el aprendizaje retroactivo. Y si fuera un aprendizaje, es bueno que sea retrospectivo, porque obviamente no podemos iluminar lo que viene. Por supuesto, uno pone la mejor intención, pero a veces no todo puede recorrer el escenario de lo querido y de lo deseado. Miren ustedes, justamente estaba trayendo este escenario. Cuando salimos de Mitzrayim, dice, lo yamush, amud de Anan, bayom, de amud de Shbalaila, difneam. No se apartaba la columna de nube del día, ni la columna de fuego en la noche delante del pueblo. Esto es en el libro de Shemot. Si nos vamos a los que tuvimos, al libro de Nehemías, dice, y con una columna de nubes los condujiste de día. Relato. Estamos en la época del retorno a Sion. Estamos otra vez reformulando nuestra esencia. Ezra y Nehemías quieren reconstruir un vínculo que estaba prácticamente roto. Cuenta el libro de Nehemías, y con una columna de nubes los condujiste de día, y con una columna de fuego de noche. Pero ellos y nuestros padres se portaron soberbiamente y endurecieron su cerviz. Endurecer, que sheore, no saber mirar. Más aún, dice Nehemías, cuando se hubieran hecho un becerro de metal y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Sin embargo, con tu inmenso amor, no los abandonaste en el desierto. La columna de nubes no se apartó de encima de ellos de día para conducirlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino que hubieran andado. Obviamente, estas palabras de Nehemías invalidan la opinión no citada en ninguna fuente del Midrash, según la cual las columnas habrían desaparecido después del pecado del becerro de oro. O sea que Nehemías sigue diciendo que aún después de eso siguieron. Ese pecado, como dijimos al principio, provocó un enfriamiento en la intimidad de las relaciones entre Hashem e Israel, así como lo veremos en las reiteradas súplicas de Moshe Rabbeinu. Pero las columnas se quedaron y fueron consideradas generalmente como la prueba del amor particular llevado a Israel por el Todopoderoso. No lo olvides. En todas las circunstancias. Hasta el punto que un Kelusaber, traducción aramea de la Torá, se valió de esta prueba para convertir a los paganos a la fe de Israel. Quiere decir, así como lo relata la Gemara de Abodá Zará, que hemos estudiado en otro ámbito, cuando un Keluz, que era el sobrino nada más de Tito, quien destruyó el Bet HaMikdash, nada más y nada menos. Él utiliza este recurso para efectivizar, que es el amor de Dios, la presencia de Él. La reaparición del nombre inefable, el Shem Havayah, Yod Kei Vav Kei, indica igualmente que las columnas de protección eran una manifestación del nombre divino. Y llegamos entonces al escenario esencial que hemos pasado al final del libro de Shemot y también en el recorrido de nuestro Humash de Baikra. Y todo esto, créanme que es llamativo, ¿no? Desde la perspectiva del escenario bíblico. Entonces la nube, nos cuenta el libro de Pekudé, cuando estamos terminando el Mishkan, cubrió la tienda de reunión y la gloria de Hashem llenó el tabernáculo.
Ujot Hashem, Maleta Mishkan, Eta Oel Moed. Vayjase Anan et Oel Moed, Ujot Hashem, Maleta Mishkan, perdón. Ramban, a quien ya estudiamos más arriba, explica que hay frases análogas en relación a la revelación en el monte Sinaí, por lo que enfatiza el paralelismo que existe en numerosos puntos entre el santuario, el Mishkan, y el Sinaí. El lazo entre Israel y el Mishkan, atención, dice Ramban, es la continuación del Berit, pacto o alianza concluida en el Sinaí entre el pueblo y Hashem. O sea, prestemos atención a un escenario realmente fantástico y que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con lo que dice Ramban. Mishkan e Israel es el Berit que fue hecho en el Sinaí. Por lo tanto, el Kevod Hashem, la gloria de Hashem, a veces designa la luz creada por Hashem, que Dios hace bajar de manera milagrosa a un lugar para glorificarlo, y esa es la luz llamada Shejinah o Kavod. Así nos dice el Rambam. Abarbanel, otro de los sabios judeos españoles, él quien encabeza la expulsión de los judíos españoles, el 9 de Av, 31 de agosto de 1492. El Abarbanel, Don Itzhak Abarbanel, estima que la gloria divina, el Kevod Hashem, es la luz que proviene, ¿saben de dónde? Del primer día de la creación. Es la luz que proviene del primer día de la creación. La misma característica posee la nube, que es del mismo origen y cuya función consistía en alimentar a todas las nubes y que se diferenció de las otras siendo la nube de la majestad divina. Abarbanel nos dice, mira, aún en la nube que representa la opacidad, es donde tú puedes ver la luz, descubrir la luz. Por eso cuando Shlomo Amelech inauguró el Bet HaMikdash, dijo, Hashem Amar, Lishkon Ba'arafel. El Todopoderoso nos ha ordenado habitar en medio de las neblinas. No hace falta ver, hace falta percibir. La luz se percibe cuando uno abre los ojos. Y esa luz representa también esa nube, dice la Abarbanel, en una idea maravillosa. El gran águila, nuestro Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, al explicar el pasuk de Shemot, he aquí que yo vendré a ti en una nube espesa. Así le dice Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabén. Habré de venir a ti en una nube espesa. Dice, ese gran velo se viene a interponer todas las veces que nuestra inteligencia desea percibir a Dios. Ab e Anan. Cada vez que queremos verlo, comillas, a Él, hay un velo que se interpone. Hace alusión, dice Rambam, a lo que a causa de la materia y de la opacidad de nuestra sustancia es imposible percibirlo. No quiere decir que Dios es un cuerpo rodeado de niebla y nubes que impedían verlo, sino que la percepción de su ser verdadero, atención, nos es imposible percibir a causa de la materia oscura que rodea nuestro ser y no el suyo. Así lo explica en el Moreh Nebuchim. Y aquí están los viajes que tenemos en la vida. Y obviamente la vida nos ofrece tantas alternativas que a veces los días nublados, como yo digo, suelen ser los días más claros. A pesar de que uno dice, no, pero lo nublado no deja ver la luz. Bueno, ahí está el esfuerzo. Porque Akadosh Baruj Hu no es la nube. La nube es aquello que me rodea a mi ser, y no al suyo.
como dice el Rambam. Este es el escenario de nuestra perashá. Y por supuesto que hemos estudiado, tratado de explicar estas tres actitudes por el viaje de la vida. Creo que básicamente todos hemos pasado por cada una de ellas. A veces volvemos porque son recurrentes. No es que pasamos de una a la otra. La primera en la cual, sin darnos cuenta, no prestamos atención y sabemos que estamos involucrados en un camino. La segunda es, sabiendo que estamos involucrados en el camino, decimos, caramba, ¿por qué no quedarme aquí? La tercera es entregarme totalmente a esa voluntad que yo sé que me conduce a la verdad. Y sin embargo, bueno, somos seres humanos y esos viajes por el desierto son los viajes que en última instancia permanentemente nos llevan hacia, bueno, caminos que son deseables y otros caminos que son menos deseables, pero que en última instancia todos nosotros podemos, debemos en última instancia acompañar cada acción con una vocación. Y cuando podemos acompañar la acción con una vocación, creo yo que el camino, no sé si es más fácil, pero que el camino se torna más seguro. Porque en última instancia sabemos, como dice el rey David, Gam ki elech begetz al mavet, lo irá que ata imadi. Dice, aunque yo me encamine por el valle de las tinieblas, de las sombras de la muerte, no he de temer, porque tú estás conmigo. Pero David Amelech dice, Shivteja o Mishanteja hema yanachamuni. Tu vara, o Mishanteja, y tu callado de apoyo, aquello con lo cual la persona puede sentir el rigor, Shivteja, o Mishanteja, que quiere decir cuando uno puede sentir el amor. Hema yanachamuni. Ellos son las que traen a la persona la Neshama. La Neshama significa el poder levantarse, el poder reconstruirse, el poder sentir que el Boré Olam, en cada dirección que esté, allí estoy yo, allí me encuentro yo. Y eso es lo bueno. Por eso vuelvo a repetir lo que decía con tanta emoción en su poema Rabbi Yehuda Halevi, Betzeti Liknateja, Likrati Metzatija. Ese es el mejor de los GPS. God Positional System, ¿no? ¿Dónde está Dios? En cada lugar que yo salgo a tu encuentro, a mi encuentro yo te hallé. Creo que no es nada más hermoso que eso. Y Rabbi Yehuda Halevi lo dijo con todo su fervor. Amén, que sea así la realidad. En tiempos donde a veces las dificultades parecen no permitirnos desarrollar caminos. Pero aquí están los caminos. Aquí está la actitud en la vida. Y bueno, eso es Beha'alot Teja, entre otras cosas. Este escenario del viaje, del transcurso por el desierto de la vida, ¿no? A veces estos espacios inhóspitos que deseamos poblar, llenar con la presencia nuestra, de los que amamos y de todos aquellos que se suman como ustedes a un recorrido por la vida. Shabbat Shalom, muy buenas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerlos a la distancia y tan cerca. Gracias a María Yosef y que tengamos un hermoso Shabbat en familia y esperemos también en comunidad. Gracias a todos. Shabbat Shalom.